Ustedes. Muy bien, Willington, buenas noches. El Señor te bendiga, Willy. Amén, amén. Dios me los bendiga grandemente. ¿Cómo estamos? Pensé que tenías que estudiar hoy, ¿no? Acabé de terminar una clase. Desde las 2 de la tarde. Sí, señor. Bueno, Bueno, en la mañana tuve clase de las 8 casi hasta mediodía. Y a mediodía, desde las 2 de la tarde, tuve clase hasta casi ahorita 8 de la noche. bueno, ese es La el verdad precio que a pagar por, por aprender, por sí, obtener señor. un título Así es. para poder ejercer. Lice Gutiérrez, buenas noches. El Señor Jesús te bendiga. ¿Cómo Amén. estás? Amén. Buenas noches a todos. Bendiciones. Amén. Aquí alistando la bendición a ver si se duerme. Dele leche pote. Gloria al Señor. Bueno, estamos Me va a contentos. tocar darle con el pote porque ya la leche no toma. Bueno, bendito sea el Señor. Mientras llega el resto de personas, vamos a saludar. Sean todos bienvenidos, como siempre, una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Una vez más, para estudiar, para aprender, para formarnos, para capacitarnos. Gloria al Señor. Bienvenidos. Bueno, ¿qué pasó aquí que no me está saliendo? ¿Sí salió? Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Bienvenidos todas las personas que han decidido sacar el tiempo para venir a estudiar la Biblia, para aprender. Más que nunca hoy, 2023, 9 de octubre del 2023, más que nunca se están cumpliendo las profecías. La gente está asustada. Me imagino que han visto la internet. Me imagino que ya todos ustedes, mis amados hermanos, han visto las noticias de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y eso precisamente tiene que ver con lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Ya hoy, por ejemplo, estamos en el video número 57 de Apocalipsis. Llevamos 57 videos y hasta ahora vamos en el capítulo 6. Bueno, comencemos saludando. Sarita, buenas noches. Catherine, buenas noches. Juliet, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Alegres, contentos. Dianita, desde Bogotá. Hola, Caterina en Bucaramanga. Buenas noches. Buenas ¿Cómo están? noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ¿Cómo les ido? ha ido? Muy bien, contentos como siempre. Y estudiando Apocalipsis, llegamos al video 57, en el capítulo 6. Interesante que el primer sello está relacionado con el conflicto oído. Unas personas le llaman conflicto árabe-israelí. Los del 2023 le llaman conflicto palestino-israel. Pero ese es un conflicto mucho más antiguo. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Espero poder terminarlo en la hora de la clase de hoy. Si no logramos terminarlo, tranquilo que mañana en la noche seguiremos estudiando. Oído. Lastimosamente, el sábado pasado, mientras nosotros dormíamos, ya para ellos había amanecido en Israel. Y de un lugar llamado la Franja de Gaza, vamos a buscar aquí un mapa rápidamente, a ver, déjenme buscar los mapas, ¿dónde los tengo? Ya un momentico, mapas, bueno.
Me imagino que todos ustedes están, ¿cómo se llama? Duchos en el mapamundi, ¿verdad? Todos saben dónde quedan las cosas. Si no, tranquilos que vamos a estudiarlo. Y una de las cosas que necesitamos aprender es geografía. Una de las cosas que necesitamos aprender, ¿qué sucedió aquí con Google Maps que no me lo abrió? Ahora sí lo está abriendo, muy bien. Ok, una de las cosas que necesitamos aprender es de política, de economía, porque precisamente lo hermoso de la Biblia es saber que lo que está pasando hoy para Dios es periódico de hace 2000 años. ¿Por qué periódico de hace 2000 años? Porque en el año 90 después de Cristo, aproximadamente hace 2000 años, ¿sí?, el apóstol Juan ya escribió todo esto. En Mateo 24 usted va a encontrar también ciertas cosas. Por ejemplo, me llamó la atención que el sábado, cuando cuando el grupo terrorista, porque no es un ejército, no está legalizado, sino que es un grupo terrorista llamado Hamas, oído con estos nombres, Hamas, que son de Palestina, incursionó por tierra, por aire y por vía marítima a diferentes puntos de Israel. En cuestión de minutos enviaron 5,000 cohetes a diferentes puntos. Israel tiene algo que se llama la cúpula de hierro, que es un sistema defensivo donde apenas se detecta un cohete, logran lanzar armamento, balas, otros cohetes para que intercepten antes de que el misil impacte. El problema es que esta vez se lanzaron casi en simultáneo y la cúpula de hierro no dio. Cayeron aproximadamente 150 cohetes de 5,000. Pero a la vez, comandos armados estaban destruyendo un muro que separa a Palestina de Israel. Y entraron, ¿ustedes han escuchado hablar la palabra kamikaze? ¿Se han escuchado ese término? ¿Qué significa kamikaze? ¿Alguno me ayuda? Es un término japonés. Grupo asesino, sicario. No, va más allá. Es más allá de ser un sicario. ¿Quién sabe qué es kamikaze? Eso, suicida. ¿Ustedes han visto en las películas los japoneses cuando cogen el avión y se estrellan? Bueno, a eso se le llamaron kamikazes. Y estos en cierta forma son kamikazes, aunque no sé cómo se le llama en el idioma de ellos, pero se le conoce con la palabra inmolarse. Inmolarse, ¿qué significa? Matarse en honor a Alá. Y comencemos el primer problemita aquí. Según el Corán, si tú te inmolas por Alá y al inmolarte matas a judíos, 72 vírgenes y riquezas te esperan en el paraíso con Alá. Por eso es que vamos a analizar este conflicto. ¿Por qué? Porque las mujeres de Palestina paren hijos para que se inmolen. El niño desde el kinder, desde la primaria, está siendo llevado en el colegio, educado para matar judíos. Ellos entran a morirse, se libran, bueno, pero ellos entran a dar la vida. Entonces, derribaron el muro. 2, cogieron parapentes. Y más de 100 en parapentes entraron en diferentes ciudades. 3, comenzaron con lanchas a entrar en las ciudades que quedan cerca a la playa. Mataron alrededor de 700 a 1000 israelitas. Eso no había sucedido nunca en el Estado de Israel. En el Estado, hablé de Estado, ¿no? Porque vamos a aprender que una cosa es Israel como tribu, otra cosa es Israel como nación
y otra muy diferente es Israel como Estado. ¿Ok? Y todo el mundo el sábado quedó impresionado. Los cristianos enseguida armaron la alarma porque la Biblia dice que debemos orar por Israel y debemos bendecir a Israel. Pero lo que no me gustó es que cristianos de TikTok, de esos sensacionalistas que les gusta ganar likes y que se aprovechan, empezaron a decir, cuidado que ya sonó la séptima trompeta, ya vamos a acabar el mundo. No, no es cierto. Por ahí famosos predicadores dijeron, viene la guerra de Gog y Magog. No es cierto. Y eso es lo que la gente se está preguntando. ¿Qué está pasando? Vamos a tomarnos el tiempo de aprender el conflicto desde sus inicios hasta hoy. Y vamos a tomarnos el tiempo de entender las profecías bíblicas. Y lo primero que quiero decirle a todo predicador que está diciendo que ya viene la guerra de Gog y Magog es cálmate, ventarrón, que eso va en contra de la palabra. Porque la guerra de Gog y Magog sí está en Ezequiel 38, pero en el Nuevo Testamento también aparece en Apocalipsis 20. Y si está en Apocalipsis 20, no me lo saque del tiempo de Apocalipsis 20. Si usted me lo va a traer a esta época, pues se equivoca. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 20 inicia con el reinado milenial de Jesucristo. Si usted lee Apocalipsis 20, que ahorita no lo vamos a leer, lo vamos a leer después cuando vamos a comenzar desde el inicio hasta la guerra de Gog y Magog. Pero usted inicia Apocalipsis 20, comienza diciendo que el diablo fue amarrado por 1000 años, Jesús reinó 1000 años, el diablo es suelto en el versículo 7, 8 y viene la guerra de Gog y Magog. Entonces, si usted me está diciendo a mí que ya viene la guerra de Gog y Magog, la primera pregunta que le hago es, ¿ya pasaron los 1000 años del reinado de Jesucristo? Entonces cálmese, ventarrón, que todavía no es la guerra de Gog y Magog. Antes de la guerra de Gog y Magog deben haber 2 guerras más. Porque esa es la otra, ¿no? Por ahí hay un famoso predicador de Estados Unidos, que no digo el nombre, a mí me gustan mucho sus predicaciones, pero el hombre está diciendo que la próxima guerra mundial, la tercera guerra mundial es la última, y viene Gog y Magog. Eso no es cierto. La última guerra sí es la de Gog y Magog, pero la última guerra no es la tercera guerra mundial. ¿Están anotando? ¿Sí están anotando o no? Faltan 2 guerras antes de la guerra de Gog y Magog. La primera, Apocalipsis 16, 16. Primero es la guerra del Armagedón. Mire que les digo que Gog y Magog es en el capítulo 20. Pero en el capítulo, 4 capítulos antes, 16, 16, es la guerra de Armagedón. Falta también otra guerra más. ¿Cuál? La de la parusía, la venida gloriosa de Jesús, Apocalipsis 19, 11 en adelante, donde la Biblia dice que todas las naciones del mundo se unieron para pelear con Cristo, contra Cristo. Y viene Jesús en su caballo y con la boca que sale de su espada acaba con todos sus enemigos. El falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego y azufre. Después de eso viene el milenio y después del milenio viene la guerra de Gog y Magog. Entonces, predicadores cristianos con mucho respeto y cariño, sí es cierto que estamos en los últimos tiempos, es verdad, pero no sensacionalicen las cosas para ganar adeptos, para ganar likes, seguidores, diciendo, pilas que ya viene el fin. No. Primero analicemos las palabras de Jesucristo, que precisamente en Mateo capítulo 24, y voy a iniciar ese conflicto. Un momentico, antes de iniciar eso, vamos a leer el primer sello del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor?
Entramos a estudiar Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Video número 57, los que quieran ver los otros videos, están bastantes en Apocalipsis, me falta montar como unos 20 más, que no he tenido el tiempo en estos días de montarlos, como 20 días, 30 días de enseñanza faltan, entonces después los subo, ¿ok? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Quién lo lee, por favor? Buenas. ¿Están por ahí? ¿Podrían Yo lo leo. prender las cámaras, por favor? Léelo, Marlecita, si eres tan amable. ¿Qué dice? Ya va. Los sellos, se titula el capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, entonces ahí notamos que hay 7 sellos. En el capítulo anterior se estaba hablando de los 7 sellos, que el Cordero es el único que puede abrir, ¿verdad? Y el primer sello es un caballo blanco. Y el que lo montaba, o sea, el jinete, tenía unas características. Primero, tenía un arco. Segundo, le fue dada una corona. Y tercero, salió venciendo para vencer. En la clase pasada mostramos que es un error enseñar que ese primer sello es Jesucristo. Ah, porque ahí dice que viene en un caballo blanco. Sí, pero el problema es que Jesucristo jamás utilizó un arco. Los israelitas no son de arco. Sarita, levantaste la mano. Sara en Bogotá levantó la mano, la sacó el internet lastimosamente. Bueno, estábamos hablando que en la Biblia el que usó un arco, por ejemplo, fue Ismael y Esaú, cazadores. Y estábamos mostrando que el primer sello está hablando. Sarita, cuéntanos. Sara, ¿me oyes? ¿Sí me escuchan? Sí, No sé. sí te oigo. Apenas que se me salió la llamada por accidente. Bueno, en el texto que tú dices que el caballo blanco con el arco no se refiere a Dios, A Jesucristo. a Jesucristo, perdón. De hecho, hay un capítulo que leí estos días y decía que sí. Voy a leerlo. Primero el capítulo, por favor. Es que lo encontré y sí decía que era Dios, Jesús. Espérame un segundito, ya lo estoy buscando. En el capítulo Yo lo 19, busco. versículo 11. Dice que es Salmos 7, Ah, ya. versículo 10, 13. Salmos, Bueno, Salmos, Salmos 7, todo el Salmos 7. sí, señor. Vamos Y a en buscarlo. el 13 dice, preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados... Ah, espérame. Salmos 7, ¿cierto? 13. Dice, Ajá. en el 12, si una persona no se arrepiente, pues y lo interpreté de esa forma, decía, pero el arco sí es el que lleva al Señor. Pero yo lo entendí así, no sé qué explicación me puedas dar tú. Dice, si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus- Déjame un momento, le voy a colocar electricidad al computador. Regálame un momentico. Ya va. Ya que se me va a descargar. Listo, ahora sí. ¿Qué me decías? Entonces dice ahí en el Salmo 7, versículo 12 al 13 Sí. o al 15, si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda.
preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Entonces, pues como estábamos leyendo eso relacionado, dije, ahí decía pues el Señor su carga, pues tiene su arco, o no sé a qué asimila eso, o qué ejemplo, no sé. Pues por eso quería decirte al preguntarte, entonces, ¿qué referencia tiene eso? ¿Qué significante es eso? Si tú dices que no, pero en ese versículo sí dice que sí. No, en ese versículo sí dice que Dios tiene un arco, tiene flechas, tiene espada, tiene escudo, tiene, sí, pero ese versículo no está refiriéndose al primer sello del Apocalipsis. ¿Me hago entender? Porque precisamente, si ustedes notan bien el orden de los sellos, ¿sí? Por ejemplo, el primero es un caballo blanco, ¿sí? El segundo es un caballo rojo, el tercero es un caballo negro y el cuarto es un caballo amarillo, que el jinete es la muerte y lo sigue el infierno. Si ustedes se dan cuenta, uno lleva al otro. Entonces, por ejemplo, el caballo blanco salió venciendo para vencer, el caballo rojo la guerra, el caballo negro la hambruna y el caballo cuarto la muerte y el infierno. Entonces, ¿qué sucede? En el caballo blanco salió venciendo para vencer, precisamente trae la guerra. Salió venciendo para vencer. Entonces viene la guerra de naciones contra naciones y ya hoy, por ejemplo, impresionante, se levantó en Venezuela una guerra interna también porque quieren sacar a los franceses de sus islas. Quieren sacar, por ejemplo, los de África a los franceses. Se levantó guerra en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay una filosofía que yo estoy para vencer, para ganar, para conquistar, vamos a... ¿sí? Y esa filosofía está minando las mentes de la gente hoy. Pero el hecho de que Salmo 7 me diga a mí que Dios tiene un arco, que tiene flechas, que tiene espada, la pregunta es, ¿dónde está la relación con Apocalipsis 6? ¿Sí me hago entender, Sarita? Si yo leo Ezequiel 38, Ezequiel dice, hijo de hombre, profetiza contra Gog y Magog en tierra de Mesec, Tubal y de... ¿en tierra de qué? En tierra de Gog. Profetiza contra Gog y Magog, príncipe tu soberano, en tierra de Gog, creo que dice, y Mesec y Tubal. Pero, si yo voy a Apocalipsis 20, me nombra esos personajes. Entonces yo ya sé que están relacionados. ¿Me hago entender? Pero el hecho de que ahora venga una persona a decirme, el primer sello, el de Apocalipsis 6, es Jesús viniendo a vencer. ¿Eso es cierto? Entonces a mí me toca ir a mirar. ¿Me hago entender? Y la primera pregunta, ¿cuándo Jesús andaba con arco? ¿Jesús era casado? Ah, pero Dios tenía arco. Sí, bueno, es una analogía que se hace con Dios. Por ejemplo, ¿estás ahí, Sarita? Sara. Sara. ¿Estás ahí? Es que el internet falla. Una pregunta. ¿Dios necesita un arco? ¿Dios necesita escudo? ¿Sí o no? ¿Sabes qué dice? No, es una analogía que se le hace a Dios. ¿Sí me hago entender? No es que necesite. Por eso me llama la atención que llamen al primer sello, que es Jesucristo. Y me llama la atención porque Jesús sí tiene una corona, pero Jesús no tenía un arco. Ahora, el primer sello lleva al segundo, lleva al tercero y lleva al cuarto. ¿Será que una obra de Jesucristo nos llevará a una guerra mundial? Yo tengo que aprender cómo a cuadrar, ¿no? A cuadrar las cosas que se están dando. ¿Quién levantó la mano? Evelyn. 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 No, ¿sí levantó la mano? No. Micrófono, Evelyn. Eso. El micrófono se me había olvidado, David, pero todo lo que se refiere a caballos son los de Apocalipsis.
Y cuando está diciendo, fenezca ahora la maldad de los inicuos que establece al justo, la Reina Valera, porque Dios justo prueba mente y corazones. Lo que dice el Salmo 7, pues lleva ya, porque mi pregunta sería para ti, ¿qué parte de Antiguo o de otra parte distinta Apocalipsis habla de otra clase de caballos y de otra clase de colores y todo? Si en el Apocalipsis es que está todo eso. No, pues los que separó a Elías y a Eliseos, ¿qué fue? No, Un pero carro el con Salmo caballo. está diciendo que el caballo de muerte, muy distinto a esa relación con el Apocalipsis. No, pero lo que yo te estoy diciendo es, podríamos decir que el primer jinete, caballo blanco, con un jinete que tiene una corona, un arco, ¿ese es Jesucristo? Es que ese es el problema. O sea, yo puedo decir que es Jesús. Sarita. Bueno, con respecto a la respuesta, pues quería saber qué significaba, pues, porque ahí decía que Dios tenía el arco, pues entonces Todo lo que es nosotros caballo de la- Apocalipsis, eso no es de otra cosa. ¿Qué dices, Sarita? Perdón. ¿Qué dices? pero sí quisiera saber que el primer sello, o sea, el primer caballo, ¿a qué hace referencia? Entonces, Ah, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, primero la tesis, luego la antítesis para sacar una síntesis. Entonces, la primera pregunta es Jesucristo. El problema es que cuando la Biblia me muestra a Jesús en un caballo blanco, está en Apocalipsis 21. Vayamos. Y no lleva un arco. ¿Me hago entender? La Biblia sí me habla de Jesucristo en un caballo blanco. ¿Quién lee, por favor, Apocalipsis capítulo 21? Dije, cierto, me equivoqué. Capítulo 19, versículo 11. Discúlpenme. Primero vamos a mirar si es Jesús o no. Pongámonos de acuerdo. Para poder dar entonces la correcta interpretación. Recuerden ustedes que nosotros manejamos la retórica. O sea, analizamos la síntesis, ponemos una tesis, pero también miramos la antítesis. O sea, nosotros no creemos porque sí, nosotros analizamos todos los puntos de vista y como miramos la tesis, la contrastamos con la antítesis, ahí sí podemos sacar una síntesis. ¿Quién lee, por favor, Apocalipsis 19, 11 en adelante? ¿Qué dice, por favor? 19:11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellos a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí, por ejemplo, me dice que ese personaje es el Verbo de Dios. Entonces yo sé que es Jesucristo. Y además en su vestidura tiene el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que es Jesucristo. Y ese personaje viene en un caballo blanco. Ahora, ¿con qué arma viene? Y ahí es donde yo debo saber interpretar. Viene con una espada que sale de su boca. Ese sí es Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo no necesita en su mano una espada. Porque su boca es una espada.
Él es tan poderoso que con solo su palabra acaba con los enemigos. Entonces, cuando a mí me muestran un jinete que tiene un arco, mi pregunta es, ¿acaso ese es Jesucristo? ¿Podríamos decir que sí o no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, me gustaría que participaran. ¿Es Jesucristo Sí, claro. o no lo es? ¿O podríamos mirar Claro, porque- otras opciones? Dime, Sara. Sí, claro, porque dice que es el rey de reyes y señor de señores. Pero en el 19, sí, en el 19, no, pero hablando del capítulo 6, el primer sello. No te escuchamos bien, Julie, por favor. ¿Qué dijiste? Es Jesús porque en el Nuevo Testamento siempre habla de Jesús. En todo el Nuevo Testamento habla de que es Jesús, de la venida de Jesús. Sí. No, ya dejemos el capítulo 19 ahí. Ese es Jesucristo. Ahora vámonos al capítulo 6, el primer sello. Es Jesús el que está en el capítulo 6, versículo 2, el primer sello. El jinete del caballo blanco es Jesucristo. Entonces yo tengo que mirar y analizar, ¿sí? Cuadrar bien el rompecabezas y analizar que Jesucristo primero no utilizaba arco. Jesucristo no fue un cazador. Jesucristo sí tiene una corona, saliendo, venciendo y para vencer, puede ser. Pero a mí no me cuadra, lo que no me cuadra a mí, como estudiante de la palabra, es el arco. Entonces yo debo abrir una opción. ¿Cuál es esa opción? Mirar quiénes son los que trabajaban con arco. Y aquí es donde viene la concordancia electrónica, recuerden utilizarla, la concordancia, y yo escribo la palabra arco, sencillo, arco, y me impresiona, ¿sí?, que empieza a hablar del arco iris, mi arco puse las nubes, ¿sí?, pero me impresiona que el capítulo 21 me habla de Ismael. Vámonos al capítulo 21. Génesis 21. Y aquí es donde me empieza a cuadrar lo que está sucediendo hoy. Génesis capítulo 21. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. ¿Sí? Versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? Para los que no saben el contexto, Abraham echa a Agar y a Ismael, a su hijo mayor y a la concubina, porque el que iba a... Presten atención, mira, apréndanse esto, porque aquí es donde comienza el conflicto real palestino, el árabe, el real es el musulmán versus el israelí. Ya les explico eso. Aquí comienza. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar. Primero necesito saber cuál es el primer sello. Léalo, por favor, versículo 17. Versículo 17 del capítulo 21 de Génesis. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. O me está diciendo que Ismael sí es tirador de arco. Pero hay que conocer bien la Biblia para saber que esta no era la primera vez que Agar e Ismael tenían un problema. Ya un día Agar había huido con Ismael, ¿sí?,
perdón, con Ismael no, había Agar huido, ¿sí?, de Sara. Vámonos al capítulo 16, por favor. ¿Sí? No, la primera huyó, en la segunda le echaron. En el capítulo 16, ella huye con Ismael, con su hijo. ¿Sí? Huye, porque Sarai, la esposa de Abraham, se sentía celosa, porque como la concubina iba a tener un hijo. Y Sara era muy viejita, pero es que todavía Dios no les había dicho que iban a tener un hijo con Isaac. O sea, que Sara iba a tener un hijo. Mire, perdón que sea cansón en esto. Concéntrense en lo que vamos a leer, que aquí inicia el conflicto de hoy. Inició realmente hace 4000 años atrás. Ese conflicto de que se están dando plomo y se están matando lleva 4000 años de historia. Si usted no se aprende este conflicto, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque lastimosamente, y Jesús reprenda al diablo, el presidente Petro está con los palestinos, y eso es un error garrafal. Nosotros apoyamos a Israel, al Estado de Israel, y si usted se pone a mirar TikTok, YouTube, Instagram y todo eso, le van a lavar la cabeza y le van a decir que el culpable es Israel. Pero como usted ya está aprendiendo dónde inició, inicia aquí. Inicia primero en el capítulo 12, cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham. Espere, no, un momentico. Vamos a mirar quién es el primer sello para poder hablar de este conflicto. ¿Qué dice, por favor, el capítulo 16, versículo... leamos desde el 1 porque obligatoriamente vamos a tener que saber. ¿Qué dice, por favor? Génesis 16, desde el 1. Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ella huyó de la presencia de Sarai. Recuérdenlo. Siga, por favor. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve?
por lo cual llamó al pozo pozo del viviente que me ven. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Nótese que le dice que multiplicaré tu descendencia de tal manera que no va a poder ser contada. Lo mismo que le dijeron a Abraham. Sí. Pero también le dice, tu hijo va a ser hombre fiero. La mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Oído. Abraham tiene una promesa que va a tener un hijo, pero como Sara tiene 90 años de edad, 80 y algo de años, entonces Sara no le da hijos. ¿Qué le dice Sara? Lléguese a mi concubina, hagamos una tradición humana, usted se llega a mi concubina, a mi esclava, a mi criada, y el día en que mi criada vaya a dar un hijo, pues yo la siento en mis piernas y recibo el bebé como si fuera mío. Y como a la esclava me pertenece, el hijo también. Y Abraham, corto ni perezoso, accedió. ¿Cuál es el problema? Que en el capítulo 18, Dios le dice a Abraham, no señor, no es ese niño Isaac. No, yo le voy a dar un hijo a Sara, pero no tiene la costumbre esta vieja, no importa, le voy a dar un hijo a ella. Y le vas a colocar Isaac porque tu mujer se rió. Yo no me reí, sí, deje de estar diciendo que no, que me di cuenta que se rió. Póngale nombre Isaac, risa. Parece un chiste, pero no va a ser un chiste. Ahora, el problema es el siguiente, aquí inicia el conflicto. El problema es que el hijo de Abraham, el mayor, ¿cómo se llama el mayor? Ismael. Ismael. ¿Hijo de quién? De Agar. De la esclava egipcia Agar. ¿Sí? Tiene Abraham un hijo con la que era, con Sara, que su nombre es Isaac. Pero la Biblia dice, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Por eso Abraham, después de ese conflicto, de que Agar se había ido y había huido, y el ángel de Jehová le dijo, devuélvase, póngase sumisa, respete a Sara. Sara después la echó cuando Ismael tiene aproximadamente 14 años. La echa al niño, echa a Agar, y ahí empezó el problema. ¿Dónde? Inicia con que la tierra es mía. No es mía. No es mía porque yo soy el mayor. No es mía porque yo soy el de la promesa. Y ahí comienza la guerra. El problema entre el hijo de la esclava y el hijo de la legítima, el hijo de la promesa. Ahí inició. Ahora, si usted se va a la Biblia, ¿a quién le entrega Dios esa tierra? Hablen, por favor. ¿Cómo es la pregunta, hermano? Si usted se va a la Biblia, según la Biblia, ¿a quién le entrega Dios esa tierra? A Isaac, a los árabes. Primero que Abraham. No, sí, espere. Se la dio a Abraham, sí. Pero ¿a quién de los dos la Biblia le entrega esa tierra? ¿A Ismael, el hijo de la esclava, o a Isaac, el hijo de la promesa? Isaac. A Isaac se le entrega. ¿Sí? A Isaac. Eso está en el capítulo. Váyanse al capítulo 18. Ya un momentico que. Espérense, lo voy a buscar allá.
En Isaac te será llamada descendencia. Eso está en el... No quiero. 21:12. 21:12. ¿Qué dice el 21:12? Ajá. Cuando Sara echa a Agar, en el capítulo 21, ¿qué dice el 12? $21:12. Sí. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces el problema es que la Biblia dice que esa tierra, miren aquí el mapa por favor, todo inicia aquí. Aquí está el mapa, donde en Génesis 15:18 Dios le dice a Abraham: te voy a dar desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Toda esta tierra va a ser tuya. Aquí está Israel hoy. ¿Cuál es el problema? Que Abraham lastimosamente tuvo un hijo aparte, llamado Ismael. Entonces la Biblia dice que el dueño de esa tierra es Isaac. Isaac es el papá de Jacob. Jacob es Israel. ¿Me hago entender? Entonces los israelitas dicen: pero esa tierra mi abuelo se la dio a mi papá. Y los musulmanes dicen: no, esa tierra mi abuelo Abraham, que tienen el mismo abuelo, se la dio a mi papá Ismael. No te creo. El Corán dice que esa tierra le pertenece a los del Islam. Buenas noches. ¿Están escuchando? Présteme atención. No confunda árabes con Islam. Miremos el mapa aquí. Miren el mapa. Si ven a Israel acá, ¿verdad? Aquí está Israel. Israel está rodeada de Jordania, del Líbano, de Egipto y ¿de quién? De Arabia Saudita. Los árabes son de Arabia Saudita. Usted debe entender que hay algo más grande que los árabes. Se llaman los musulmanes. ¿Qué significa la palabra musulmanes? Seguidores de Alá. El Islam, que es la religión de los musulmanes, ¿me hago entender? Es como decir los colombianos católicos. Una pregunta: ¿todos los católicos son de Colombia? ¿Sí o no? No. Hay católicos en Venezuela, en España, hay católicos en muchas partes. El catolicismo es una religión. Lo mismo es el Islam. El Islam es una religión de muchas naciones. ¿Cuáles naciones? Entonces empecemos a mirar aquí. Miren el mapa, por favor. Naciones como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes, Jordania, Siria, Irak, Irán, Pakistán, Afganistán. Eso, hay hasta musulmanes en India, cuando le digo Turquía, Bulgaria. Todo esto es lleno de musulmanes. Por eso el conflicto verdadero no es árabe-israelí ni palestino-israelí. El conflicto es mucho más grande. El conflicto es de religiones. El conflicto verdadero es el Corán versus la Torá. Recuerden que la Torá es el libro sagrado, los 5 primeros libros de la Biblia. No puedo decir la Biblia porque me tocaría inmiscuir el Nuevo Testamento y por ahí no aparece. Entonces, los israelitas dicen: en la Torá está escrito que Dios le dijo a mi abuelo Abraham que le iba a dar esa tierra, y mi abuelo Abraham, Dios le dijo que era para mi papá Isaac. Y salen los otros. En el Corán dice que Dios le dijo que a mi abuelo Abraham que la descendencia era de Ismael. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos?
Sarita, ¿a quién le crees tú? ¿Le creemos a la Biblia o le creemos al Corán? Pues a la Biblia, claro. ¿Por qué a la Biblia? A ver, yo soy musulmán. Recuerden qué significa la palabra musulmán, que pertenece al Islam. Y hay árabes, africanos, musulmanes, hay musulmanes, son muchos. ¿Por qué? Yo soy musulmán. ¿Por qué yo tengo que creer en tu Biblia? Tu Biblia es una mentira, el Corán es la santa palabra. A ver, Sara, ¿por qué tengo que creer en tu Biblia? Bueno, por el ejemplo que tú nos diste, tendrías que creer porque Isaac es el hijo legítimo de Sara y de Abraham. Pero el primer hijo es Ismael. Él tuvo un hijo con mi mamá. Yo soy... Pero la promesa era para Sara, no, No, para la promesa ella. en su Biblia, en el Corán, es para nosotros los musulmanes. ¿Por qué yo tengo que creer en ti? Esa es una pregunta que hay que saberla responder, señores. Sí, Se las van a hacer a ustedes. Si usted se encuentra con un palestino, usted va a tenerse que aprender esta historia bien aprendida, porque no es en vano que se están dando plomo hace 4000 años, señores. Se matan. Alberto. Pregunta pringamosera. Alberto, micrófono. No, profe, la propia pregunta pringamosera de arranque. ¿Por qué tengo que creer en tu Biblia y no en el Corán? Eso tiene su respuesta, ¿sí? Y la respuesta se las voy a dar mañana. No, mentira, quedan 9 minutos todavía, se las voy a dar hoy. La respuesta es muy sencilla. Mire. Cuando usted hable con un musulmán, usted le tiene... Primero, les invito a leerse el Corán. Yo me leí el Corán, es más, yo tengo el Corán aquí en PDF, si quieren se los envío gratuito. Y cuando yo me leo el Corán, ¿sí? A mí me llama la atención que el Corán comienza diciendo... Bueno, el Corán no tiene capítulos ni versículos, ellos no le llaman capítulo y versículos, sí tiene divisiones, pero le llaman suras y aleyas. Entonces, en vez de capítulo, sura, y en vez de versículo, aleya. Entonces, en las primeras suras, en los primeros capítulos, me llama la atención que según Mahoma, que es el que el ángel Gabriel le revela el Corán, presten atención. Según Mahoma estaba en un retiro en unas cuevas por allá ayunando, póngale cuidado, Mahoma, y el ángel Gabriel lo abraza con un fuego intenso que lo estaba matando. Y le dice, recita, 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 la palabra rezar o repetir, repite. Y mamá le dice, ¿qué repito? ¿Qué digo? Y lo estaba matando el calor. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y le decía el ángel Gabriel, recita, repite. Pero ¿qué repito? Que el hombre fue hecho de una gota de sangre. ¡Pum! Mira, estaba. El hombre no fue hecho una gota de sangre, eso se llama clonación. El hombre fue hecho de la tierra. Pero yo no creo en su Biblia, yo creo en el Corán y en lo que dijo el ángel Gabriel. Bueno, menos mal mi Biblia dice que si un ángel del cielo baja y trae otro evangelio, ese es un maldito. Así que eso no fue el ángel Gabriel. Eso fue el mismo diablo que se le apareció a usted. Pero eso no me da a mí una autoridad para decirle a un palestino que está equivocado o un musulmán. ¿Por qué usted está equivocado? Sencillo. Porque el libro suyo del Corán dice que la Torá, los salmos, los profetas, Moisés, David son ciertos, son verdaderos profetas de Dios. Eso dice el Corán. El Corán acepta a Moisés, a la Torá, acepta a David. Es más, habla hasta de Jesucristo, que fue un profeta verdadero. Entonces, ¿a quién le creo? Al Corán, que me dice, oído,
que el hombre salió una gota de sangre? ¿O le creo al Corán cuando me dice que Moisés tiene la razón al escribir en Génesis que el hombre salió de la tierra? ¿A quién le creemos? El problema con el Corán es que el Corán está plagado de inconsistencias. O sea, si el Corán me está diciendo a mí que Moisés tiene la razón, no es posible que el Corán me diga que el hombre fue hecho de una cosa que Moisés no dijo. Sí, Jesucristo es un profeta más, no es el Mesías para ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Eso me demuestra a mí que el Corán está mal. Porque si el Corán me dice que los textos revelados anteriores, los salmos y eso, son reales, ¿por qué me está trayendo una cosa diferente? Ahora, esa es una de las primeras cosas. Lo segundo, el Corán, el Islam, la religión, el Islam, nació aproximadamente finalizando los años 500, 600 después de Jesucristo. O sea, Jesucristo muere y 500 años después aparece el Islam, revelado por Gabriel, un ángel de la Biblia, un ángel del profeta Daniel que estuvo con Daniel, revelándole a Mahoma. Entonces una pregunta, Sara, ¿estás ahí? ¿Le creemos a quién? A un tipo que escribió su... Escúchame, le creemos a un tipo que no escribió, que recitó, porque era de memoria, recitó el Corán 500 años después de Jesucristo, o más bien le creemos a gente que escribió 1500 años antes de Jesucristo. 500 años, 1000 años antes de Jesús. ¿A quién le creemos? Y la lógica que dice Sara, hay que creerle a quién? A los más antiguos. ¿Me hago entender? Yo le creo a los más antiguos. Por eso es que leemos la Biblia en hebreo, en el idioma original. Hay que buscar las palabras en el griego, porque me voy a lo antiguo. Entonces, el conflicto, hoy hoy la primera clase del conflicto, no árabe-israelí, no palestino-israelí, porque si usted habla de eso, está hablando solamente de territorio, no, el problema es mucho más grande. El problema real es Ismael versus Isaac, o si quiere llamarlo judíos versus musulmanes, o si quiere llamarlo Corán versus la Biblia, o si quiere llamarlo judíos versus el Islam, o religiones como usted quiera, judaísmo versus el Islam. Pero el conflicto real es que el uno dice ser el dueño de esa tierra y el otro dice, no, yo soy el dueño. Pero ¿cuál es el problema? Que usted me está diciendo a mí que usted es dueño de esta tierra año 500, póngale 500, un poquito más, por ahí 580, pero año 500 después de Cristo, usted me dice que el dueño de esa tierra. Usted se equivoca. ¿Por qué? Porque 2000 años antes de ustedes ya Israel era nacional, ya había tenido reyes, ya había tenido ciudades, había tenido moneda, había tenido arqueología, había tenido muchas cosas. Ustedes no. Entonces usted no me puede decir que ustedes son los dueños de esa tierra. Y los voy a invitar porque vamos a leernos partes del Corán. Vamos a leernos, ¿queda qué? No, queda todavía 2 minutos. Vamos a leernos partes del Corán para saber qué es lo que dijo Mahoma. ¿Sí? Ahora, con el respeto a los musulmanes, les quiero recordar con mucho amor y con mucho respeto que el señor Mahoma, a los 7 años de edad que tenía Aisha, 7 años de edad, se casó con ella y la hizo su mujer a los 9 años. Yo no creo en pederastas. Yo no creo en hombres maduros que violan niñas. El profeta Mahoma es un violador. Y esto nos puede costar la vida. Pero tenemos que decir, yo no creo en el Corán por eso. Porque aprueba el matrimonio con niños. ¿Ya se están dando cuenta el jinete del caballo blanco? Que decapitan en la marca de la bestia, que violan niños,
que está de moda. Se nos acabó el tiempo. Los espero mañana. No se pierdan la clase. Hasta luego, chao. Dios les bendiga, que les vaya muy bien. Los que están en Facebook y en YouTube, hasta luego. Bendiciones. Bendiciones, chao.